Bueno, pues bienvenidos aquí a esta entrevista. Estamos aquí con una invitada especial. En esta ocasión nos acompaña Siddhartha Ochoa. Ella es editora, nacida en Baja California, México, 1984, escritora y editora. Fundó Abismos Editorial, autora de los libros Tatema y Tabú, Estética de la Emancipación, Historia de las Feminazis en América y Radical Chic. Fue becaria en la categoría Jóvenes Creadores del FONCA y del Fondo Estatal de Baja California en Cuento y Novela. Obtuvo la beca Brazilian Publishers para editores en 2019, la beca de apoyo a la traducción del Ministerio de Cultura de Portugal 2019, así como la beca para editores Latvian Literature for Publishers 2019 y 2020 del Ministerio de Cultura de la República de Letonia y Latvian Literature. Premio Nacional de Literatura Magdalena Mondragón en la categoría de ensayo 2019. Pues Siddhartha Ochoa, editora, es directora también pues de esta editorial Abismos Casa Editorial, nos va a platicar de Java, esta novela de contracultura del autor Hannes Jonems, pues es una novela que está pues llegando aquí a México. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Asael. Bien, todo bien por acá, cerrando ya el año 2020 con más libros y más novedades editoriales. El Java, novela letona, un gran paso para las letras de Letonia en México, ¿verdad? Sí, fíjate que esta es la segunda novela que traducimos que hemos traducido de este idioma y es la primera que se tradujo del idioma al español. O sea, Polvo en el reloj de arena es la primera de la cual hicimos traducción. Esta es la segunda y la primera corresponde al primer libro que se tradujo del letón al español en todo Iberoamérica. Es decir, no había un registro de literatura traducida en España o en otro país de Latinoamérica. Entonces, México es el primer país que traduce novela o literatura letona. Y bueno, pues la experiencia ha sido muy interesante porque es un país muy disímil, ¿no? Es Europa Oriental, son países que fueron ocupados por los soviéticos durante varias décadas y culturalmente es muy distinto a México. Entonces, pero la literatura siempre encuentra temas universales, ¿no? Eso es lo fascinante de la literatura. Y esta novela de Jelgava, pues es una historia un poco más contemporánea, ubicada en la década de los 90s, cuando nace y muere también, dirían algunos, la música como contracultura. Digamos cuando muere, ¿no? Porque la música como contracultura pues tiene muchas décadas existiendo, pero en los 90s fue como este último respiro que dio este fenómeno contracultural en la música. Ahí en la novela la historia se teje a través del heavy metal, de los conciertos que se hacían de manera clandestina en una ciudad pequeña en Letonia que se llama Jelgava. Y pues es buscar esos temas que son universales a pesar del contexto, a pesar de que es en un país muy distinto. Y bueno, Hannes ganó el Premio Europeo de Literatura en el 2014 y después lo hicieron película. Hannes Jonems es el autor, es un autor joven y esta novela ha leído muy bien en la Unión Europea. ¿Cómo fue que descubriste a este escritor? ¿Qué importancia significa este escritor para Abismos Casa Editorial? Fue curioso porque yo casi no he tratado con el autor, han sido sobre todo con sus agentes. Entonces, el descubrimiento fue de catálogo, ¿no? De ver el catálogo que tenía esta plataforma que se llama Latvian Literature o Literatura Letona, sería la traducción correcta. Y ahí encontré varias apuestas interesantes y este libro me cautivó desde el inicio por el contexto histórico en el que está escrito. Es decir, en los 90s iba el chavo el personaje, que también se llama igual que el autor,
iba en la primaria, entonces estaba convirtiendo en un adolescente que descubre todas estas nuevas manifestaciones en un régimen que nunca lo dice, o sea, nunca lo dice el autor, vivíamos en la represión, pero se respira algo sin que te lo diga de esta represión que hubo en estas repúblicas pequeñas que fueron ocupadas, de las cuales sabemos casi nada, o sea, sabemos muy poco en la historia, cuando nos enseñan historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sabemos qué particularidades hay en esas repúblicas o qué las hace interesantes o qué no. Entonces me pareció una apuesta interesante. Siempre he tenido una curiosidad por editar libros que no son tan hegemónicos o que no vienen de lenguas hegemónicas, a pesar que hemos hecho traducciones del francés, del italiano, del portugués, del inglés, pero me interesaba sobre todo hacer esta recopilación porque es el primero de varios intentos de traducir al español lenguas que no son hegemónicas y que no son mayoritarias, sobre todo en países que tampoco conocemos mucho. Ahorita que hablas precisamente de la traducción, ¿cómo fue el trabajo de Ana Karenina Contreras? Sobre todo cuestiones del slang, ¿no? Que hay que adaptarlas. Tengo entendido que el Java pues, se ha editado en varios países y pues en México precisamente el lenguaje del slang, ¿no? Las costumbres de esta, pues ahora sí que de este personaje, de esta historia, pues son muy particulares. ¿Cómo fue el trabajo de traducción precisamente de Ana Karenina Contreras? Sí, básicamente se hizo el trabajo de traducción del inglés británico al español. Esta no fue una traducción directa. El primer libro que hicimos fue una traducción directa del letón, que es la única traductora que encuentras en Latinoamérica del letón al español. Y fue un trabajo muy poético y muy cuidado. Y este tenía, como bien señalas, o sea, distintas frases que corresponden a un slang de la cultura juvenil de esa época. Entonces, esta traductora conocía bastante bien todos esos movimientos culturales de esa época, porque creció en esa época, en esos movimientos del punk pues sobre todo del punk en su caso, y retomaba ahí varias figuras de la música que ella conoce bastante bien. Entonces hizo un trabajo de traducción desde el inglés británico, que era bastante neutral, era un inglés bastante neutro, una traducción bastante asequible a cualquier lector en lengua inglesa, no usaba ningún lenguaje local o regional de Inglaterra, entonces la traducción fue más o menos un proceso, no sé si sencillo, pero no tan complicado. Y además hubo una revisión de una traductora especialista en ficción que revisó las traducciones para que fuera hacia un español también neutro, hacer traducciones neutras y no usar y no volver a traducir esto con una tendencia regional, porque la traductora es del norte de México y la revisora es de la Ciudad de México. Entonces hubo ahí un trabajo más fino, digamos, para volverlo a un español más neutro, o lo más neutro posible, usando ciertas frases que sí tienen que ver con la cultura juvenil, pero que no son tan regionales. Entonces, era tomar decisiones entre las tres de qué palabra se sustituía por cuál. Eso fue lo que tardó un poco más del proceso de traducción, que era llegar a un consenso sobre la manera de expresar eso en un español neutro y que pueda leerlo el lector de la Ciudad de México y que pueda leerlo el lector del norte de México, pero también el lector argentino, el lector chileno, ¿no? Con este propósito de hacer una exportación de esta literatura, que digamos es el plan que el COVID ha inhibido un poco, pero ese es el plan que hay para muchas de las traducciones. Entonces se fueron tomando estas decisiones poco a poco y creo que el resultado es bueno. Hay una discusión muy fuerte y que levanta muchas pasiones sobre las traducciones que se hacen en español ibérico y las traducciones que se hacen en el español mexicano.
Y aún así, el español mexicano tiene sus regiones. Siempre estamos leyendo un español perteneciente al altiplano, ¿no? Al altiplano central mexicano y no hay una literatura del sureste mexicano o una literatura, bueno, sí la hay, ¿no? Del norte mexicano que respete esas expresiones. Entonces, bueno, aquí tendimos a hacer un español neutro, sin entrar en esa discusión política, de traducción, y creo que el resultado fue bastante bueno. Yo estoy muy satisfecha con el trabajo editorial que hicimos entre varios, que no nada más fui yo y la traductora, sino que hubo un corrector, una correctora, un lector adicional, un artista plástico que hizo, un artista visual que hizo los forros. Entonces fue un trabajo colaborativo bastante interesante y del que me siento muy satisfecha. Algo que me gustó de la novela, precisamente ya nos adelantabas un poco de la historia, precisamente me gustó mucho que hay mucho, bueno, más que nada es un adolescente que está, eh, se encuentra de frente con su rebeldía ante una familia, pues, pues un poco conservadora, incluso a la vez el joven se une a estas pandillas, a estos cabos rebeldes, contraculturales, asiste a los conciertos en donde pues se toca la música grunge, ¿no? Hay referencias continuas a Nirvana, a Nine Inch Nails, a Obituary, a todas estas agrupaciones. Esta novela, El Cava, es una manera de acercar a los jóvenes mexicanos a la a la literatura juvenil y a la contracultura de los 90, sobre todo a las generaciones de adolescentes, ¿no? Sí, fíjate, esa es una pregunta interesante y que en un primer momento uno pensaría, bueno, claro, es una novela juvenil porque está hablando de los lugares a los que asisten los jóvenes, pero la realidad es que habla de una generación que ya está en proceso de envejecimiento, o sea, habla de mi generación que ya pasas los 30, ¿no? Y que aún esos conciertos eran realmente contraculturales, lo que pasaba ahí, ¿no? En los conciertos, y que había incluso una cultura de las drogas y del alcohol que no es tan capitalista, podría decirlo, tan postcapitalista como lo veo en la actualidad con primos muy jóvenes o hermanos muy jóvenes que tengo, que digamos que no tuvieron estos espacios, tener como una rebeldía colectiva, sino que se dio a través de las redes sociales y con el capitalismo triunfante, ya vamos a decirlo así, con todas sus letras, ¿no? En esa época en la que se situó a Helgaba, yo no veo un triunfo tan inminente del capitalismo. O sea, todavía está este respeto a los padres, el respeto a la institución escolar, el respeto a la institución familiar, a lo mejor por ser un país que tuvo estas características de ocupación y que tiene unas burocracias aplastantes. Entonces hay cierta represión ahí que funciona de alguna manera, ¿no? Ahora yo no sé si existen estos espacios alternativos, no los conozco en la gente muy joven que está a mi alrededor, no hacen estos ejercicios de conciertos realmente alternativos. Creo que eso fue algo propio de la generación que nació en los 50, 60, 70 y particularmente en los 80, ese tipo de conciertos que está platicando ahí Janis. No sé si ahora exista eso. Creo que es más bien una novela nostálgica más que para jóvenes, ¿no? No sé, a lo mejor tú conoces un poco más la contracultura juvenil, pero yo no veo esos espacios a mi alrededor, veo más bien como otras aspiraciones y otras maneras de, como, ya no existe nada a lo que puedan revelarse realmente. Sí. Y bueno, para Siddhartha Ochoa vienen también nuevos proyectos literarios. Espero que publicaciones, más publicaciones en todos los sentidos, como editora, como autora. A veces es más complicado cerrar los proyectos, o sea, decir ya esto ya lo hicimos lo mejor posible y lo que sigue, ¿no? Incluso en términos de escribir y de editar. Entonces, hay muchos proyectos ya acabados que necesitan salir, espero que pronto. Pues te agradezco esta pequeña charla, disfruté realmente la novela, ¿no? Me regresé a mis tiempos de, pues, de adolescente,
y sí, vamos a estar recomendándola al público lector, que sí considero que debe ser leída por las generaciones nuevas y también pues las generaciones adultas, y pues sin duda alguna deseándole todo el éxito a Abismos Casa Editorial, y pues no sé si quieras agregar algo más y eventualmente pues compartirnos redes sociales para que se pueda liquear o linkear más bien también a Geljava y a Abismos Casa Editorial. Pues invitar a todos los lectores a que se unan a la campaña Soy Lectura Independiente, que llevan a cabo diversas editoriales independientes, estimulando la lectura de estos catálogos que son a veces más complicados de ver en las mesas de novedades o de ver demasiado tiempo en las mesas de novedades. Por lo general se privilegian libros de otra naturaleza como superación personal, novelas rosas. Entonces, con el hashtag Soy Lectura Independiente pueden encontrar diversas propuestas de lectores y bueno, invitarlos a que visiten la página www.abismoseditorial.com. Pues te agradezco y vamos a estar al pendiente precisamente de todo lo que publica Abismos Casa Editorial, y pues agradeciendo esta pequeña charla y pues invitarlos a que lean el Java pues a lo largo del 2021 ya. Muchas gracias, Asael. Que tengas buena tarde. Gracias. Gracias, bye.